Buenos días. Continuando con las clases anteriores, es decir, de la unidad uno, vamos a seguir viendo los puntos que ya han tratado en clases anteriores. Habían visto ustedes que la finalidad del estudio histórico, o sea, el objetivo que tiene, son una serie de hechos que posibilitan que ese estudio sea verdadero. Uno de esos hechos son las instituciones. Las instituciones son formas sociales destinadas a sistematizar las relaciones entre los individuos y los grupos que conforman la sociedad. Los hombres conforman las instituciones, crean las instituciones, porque son formas o maneras que tienden a dar solución a distintos problemas que la misma vida social les va presentando. Por ende, dentro de una institución hay una serie de relaciones interindividuales entre los hombres que la conforman. Y una institución, para que sea tal, tiene que estar estructurada, tiene que tener su reglamento, porque al crearse la institución hay un objetivo y un fin para la cual se la creó. Cuando esa institución la institución en sí debe ser duradera, porque duradera no quiere decir eterna, tiene que tener todas las cosas tienen tiempo, tienen un espacio, pero sí tiene que tener un grado de estabilidad que haga posible que los fines de la institución se realicen. Distinguimos dos tipos de instituciones: las que constituyen sistemas simples de relación, como es la propiedad privada. Es una relación que se establece entre el dueño de la propiedad y la propiedad, que está reglamentada por una serie de leyes. Pero hay otro tipo de institución, que son las instituciones que configuran sistemas complejos de relación, porque suponen la existencia de un conjunto de individuos que se vinculan entre sí y que, al vincularse entre sí para convivir dentro de la institución, para llegar a su fin, necesariamente tienen que relacionarse entre ellos. Por eso son sistemas complejos de relaciones. Las instituciones, a su vez, contemplan elementos, es decir, para que haya una institución, esta institución tiene que tener elementos objetivos y elementos subjetivos. Los elementos objetivos son sus reglamentos, su manera de estructurarse, los fines que sigue, los fines que se han propuesto, autoridades que la dirijan. Y después están los elementos subjetivos. El elemento subjetivo es aquel que inspira o que da lugar al espíritu de esa institución. Toda institución es creada para un fin determinado, o con un fin, o para lograr un objetivo. Esas son las cuestiones subjetivas, porque esas cuestiones son las que anidan dentro del hombre, y que, porque tienen esas aspiraciones o esas inquietudes, llegan a formar la institución. Ese es el espíritu que tiene una institución. Por eso estamos hablando de elementos subjetivos. Ahora, las instituciones son esenciales para la vida de una sociedad. No puede haber sociedad sin instituciones, porque las instituciones han sido o son creadas para cumplir con determinados fines
que hacen o que posibilitan la supervivencia del todo. O sea, toda institución está orientada hacia un fin determinado. El conjunto de instituciones dentro de una sociedad son las que van posibilitando en esa misma sociedad que se vayan cumpliendo los objetivos y la razón de ser de la sociedad. Como decíamos al principio, si bien las instituciones están creadas o han sido creadas para la permanencia, para tener durabilidad, también tenemos que decir que la historia no es estática y por ende las instituciones tampoco, porque muchas veces se crean o existen instituciones para solucionar o para organizar distintos problemas que se presentan a una sociedad determinada. Pero a medida que la historia va cambiando o evolucionando, esas instituciones o muchas de ellas ya no cumplen o ya no tienen sentido que existan porque la realidad que las alberga ha ido cambiando. Y con eso nos estamos refiriendo a ese punto que se llama el cambio institucional. El cambio institucional puede producirse de modos diferentes. Hay 3 modos diferentes a través de los cuales se produce el cambio social. Ustedes vieron en clases anteriores que toda sociedad, durante su historia y en el tiempo, se les presenta una cantidad de desafíos. Cuando los desafíos que se les presentan a la sociedad concreta son asumidos y son solucionados por la mayoría de la dirigencia, por los dirigentes, por lo que Toynbee llama minoría creadora, la sociedad avanza, es decir, esos que conducen las instituciones son capaces de adaptarse a los cambios o a las realidades que van surgiendo. Si eso se produce, las sociedades crecen. Para que veamos un ejemplo, ya lo van a ver cuando estudiemos historia argentina. La Argentina del 80, es decir, la generación del 80, desde lo político, tuvo una manera de gobernar o de elección de sus autoridades restringida. El voto, el sufragio no era un sufragio universal. Las fuerzas opositoras políticas lucharon durante mucho tiempo para que eso cambie. Una vez que se sanciona la ley Sáenz Peña en el año 1912 y se adopta el sufragio universal, obligatorio, etc., la sociedad ha dado un paso, porque ese reclamo que la sociedad estaba pidiendo se cumple, se lleva a cabo. Hay otra manera de actuar de las instituciones frente a los desafíos. Ese modo se lo conoce como las revoluciones. ¿Qué son las revoluciones? Son respuestas tardías a los desafíos, a las inquietudes que se les presentan a las instituciones y que no supieron solucionarlas a tiempo. Al no tener respuesta, los nuevos hechos que han aparecido y ante la no solución de lo que piden, y las instituciones se enquistan en su lugar y no quieren cambiar, entonces se produce la revolución. Y así tenemos, por ejemplo, la Revolución de Mayo de 1810. Hay un pueblo, están los criollos que piden el acceso al gobierno, pero
las autoridades de España se resisten a aceptar o abrirse al cambio. Al no hacerlo, se organiza un grupo revolucionario que terminará con las instituciones de España para dar lugar a un nuevo Estado que se conformará a partir de la Revolución de Mayo. Y la tercera manera que se manifiesta el cambio institucional es lo que conocemos como la perversión social. ¿Qué es la perversión social? Es cuando las instituciones no se adaptan, no hay un hecho revolucionario porque las fuerzas o los sectores que piden el cambio no tienen la suficiente fuerza para producirlos. Entonces, las instituciones se degeneran, o sea, dejan de cumplir el cometido que tenían y se vuelven cerradas, autoritarias. Y, por ejemplo, damos un caso, durante el gobierno de Rosas, se había creado ya la gobernación de Buenos Aires. Se lo elige a Rosas para poner orden a lo que venía ocurriendo en los enfrentamientos que había entre unitarios y federales. Cuando Rosas asume para poner orden al sistema, ¿qué hace? En vez de escuchar o de abrir el juego para producir la solución institucional, y frente a los que se oponían o se opusieron a esa manera de gobernar, y por lo tanto intentaron varias veces levantarse contra la autoridad de Rosas, ¿cómo responde Rosas? Organizando un gobierno autoritario. Y por eso estamos frente a lo que se llama la perversión social. Las instituciones han dejado de cumplir el objetivo para el cual se las había organizado, pero como no quieren ceder al cambio, se adueñan de la institución para manejarla como ellos quieran. Son los sistemas autoritarios. Ahora, ¿cuáles son los efectos del cambio institucional? En el caso de que haya adaptación a los cambios, las sociedades crecen. Cuando hay revolución, o sea, cuando las instituciones constituidas no aceptan los desafíos de cambio, la sociedad, o sea, la revolución puede tener dos efectos: que sirva para mejorar el status quo, o sea, peor el remedio que la enfermedad. Y finalmente, cuando se produce la perversión social, hay una disociación en la estructura institucional y el no adaptarse a las propuestas o a los cambios hace que el sistema institucional, es decir, el sistema de la sociedad, colapse. Eso es lo que hemos visto muchas veces a lo largo de la historia, y ya lo van a ver, por ejemplo, cuando estudiemos Grecia, como la no adaptación de las ciudades griegas a los nuevos desafíos produce, después de las guerras del Peloponeso, la perversión social que traerá como consecuencia la caída o la desaparición de la civilización helénica.